Diosdado Cabello y un terrorista de la India encabezan la lista de recompensas ofrecidas por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro hace una semana en Caracas. Por el número 2 del chavismo, Washington ofrece 25 millones de dólares, igual a la cifra que ofreció inicialmente por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Cabello, de 62 años, es una de las personas que ha sido piedra angular dentro del régimen venezolano, frecuentemente llamado como el número 2 del chavismo. Se ha caracterizado por ocupar diversos cargos, acompañando siempre desde las sombras tanto al fallecido Hugo Chávez como a Nicolás Maduro. Cabello ha mantenido un discurso provocador e intimidatorio contra distintos sectores a través de su programa de televisión Con el Mazo Dando, que sin embargo en su última edición apareció solitario, apenas detrás de una pared blanca, sin el público habitual con el que solía rodearse en la transmisión de la estatal venezolana de televisión. Hoy, Diosdado Cabello sigue libre e impune. Se le ha visto esta semana en las calles vistiendo con chaleco antibalas, casco y rodeado de hombres armados, en donde ha expresado su lealtad al aparato represor del que ha sido encargada ahora la vicepresidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Tenemos las imágenes quizá de cuando Diosdado Cabello salía precisamente con el chaleco, con su indumentaria del Ministerio del Interior del régimen a patrullar las calles de Caracas en medio, por supuesto, de la incertidumbre. Esto fue después de que se reportaran a inicios de esta semana tiroteos en zonas aledañas a Miraflores, después justamente del operativo del fin de semana pasado que terminó con la caída y captura de Nicolás Maduro. Hoy, como ministro del Interior del régimen, tiene el control policial y del ala militar en el país. Un ataque. Saludamos a César Pérez Vivas, él es dirigente político venezolano y exgobernador del estado Táchira. César, bienvenido a NTN 24. Nicolai, mucho gusto en estar contigo y con toda la vasta audiencia de NTN 24. ¿Cómo entender que Diosdado Cabello, uno de los rostros más duros, ejemplo de esa represión enquistada en el aparato dictatorial de Venezuela, siga libre y caminando libremente por las calles de Venezuela mientras Nicolás Maduro sí pudo ser capturado? Bueno, creo que Estados Unidos decidió tocar a uno solo de los cabecillas o al cabecilla número 1 de la camarilla usurpadora en Venezuela. Y este señor, que es el ministro del terror, pues no fue capturado en esa fecha, pero tiene la orden de captura vigente, y nosotros los venezolanos, todos los venezolanos, deseamos que el señor que el señor Diosdado Cabello sea también sometido a la justicia, porque él es el principal artífice de la violencia contra la sociedad democrática venezolana. El señor Diosdado Cabello se ha burlado de todos los venezolanos, de la comunidad internacional, y disfruta de una manera realmente cínica la violencia con la que trata a la sociedad, a los dirigentes, la forma como reprime las manifestaciones, los grupos armados al margen de la ley que él dirige y envía para agredir a las madres de los presos políticos cuando están protestando, a los ancianos que exigen a las puertas de los organismos públicos que se le pague una pensión digna. Hay muchos casos registrados, documentados, de ataques por parte de estos colectivos que dirige Diosdado Cabello precisamente a ciudadanos pacíficos que solo ejercen o han ejercido el derecho a la protesta. Y uno de los planteamientos que venimos formulando desde el Comando con Venezuela es que para poder desmontar definitivamente el aparato represivo, hay dos actores claves que deben ser retirados de inmediato
del ejercicio de funciones públicas, como lo son Diosdado Cabello, ministro del Terror, y Vladimir Padrino López, jefe de la cúpula militar que se ha enriquecido a la sombra del poder y que es el sostén fundamental de esta dictadura. Nosotros los venezolanos obviamente que estamos satisfechos con la captura de Nicolás Maduro, pero lamentamos muchísimo que hayamos tenido que llegar a una situación como esta para que estos señores que son los que manejan la violencia, los grupos armados y la propia Fuerza Armada, se hayan percatado que todo eso solo es útil para agredir a la nación venezolana, pero no para enfrentar una fuerza del tamaño de la que los visitó la madrugada del 3 de enero. César, un reportero chileno enviado especial a cubrir la situación en Venezuela después de la caída de Nicolás Maduro, de la cadena Mega Noticias, reportaba esta semana que Diosdado Cabello estaría obstaculizando el proceso de excarcelaciones. Esto de alguna manera se explicaría en la forma tan a cuentagotas que hemos visto desarrollarse este proceso tan cuestionado. ¿Tiene sentido que quizá Diosdado Cabello, que ha sido arquitecto, insisto, de ese aparato represor, esté interesado en obstaculizar las excarcelaciones? Definitivamente. Una buena parte de los presos son de él. En Venezuela los presos se reparten. Hay presos de Tarek William Saab, hay los presos directos de Nicolás Maduro. Están los que, por cierto, han salido, son los presos de Maduro. El caso de Enrique Márquez, el caso de Biagio Piglieri, que afortunadamente han sido liberados. Pero los presos de Diosdado siguen ahí. Los presos de Padrino. Yo, por ejemplo, me refiero al profesor Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, que está preso por solicitud y orden directa del general Padrino López, porque siente que ha sido tocada en su orgullo la Fuerza Armada venezolana. Y el orgullo se lo acaban de destruir precisamente los equipos militares norteamericanos cuando sacaron del territorio venezolano a Nicolás Maduro. Entonces es muy claro que Diosdado Cabello es uno de los principales obstáculos para lograr desmontar el aparato criminal y para liberar a los presos políticos. Los venezolanos exigimos que esta liberación se produzca de forma inmediata, global. Quiero decir que son más de 1000 presos políticos, porque en las últimas horas, con ocasión de las liberaciones que se han producido, las muy pocas que se han producido, y del anuncio de Jorge Rodríguez de esta política de liberación, han empezado a aparecer una serie de familias que tenían familiares presos en todos los diversos estados de Venezuela y que están en los cuarteles, en las cárceles. Hoy, por ejemplo, conocía yo de un militar de apellido Piña que está en la cárcel Santa Ana del estado Táchira. Y hay personajes que ni siquiera aparecen en la lista, por ejemplo, como Régulo Reina, que está en la policía de Maturín, en el estado Monaga, o Luis Valo Farías, un médico veterinario de 72 años que está preso en la Policía Nacional de San Cristóbal y que a esta hora no está en la lista oficial de presos políticos que maneja el gobierno, y nosotros estamos exigiendo que todos ellos sean liberados. César, por supuesto la libertad tiene que ser para todos. Ahora, volviendo a Diosdado Cabello, él admitió hace unos días que tras la captura de Maduro atravesaba un fuerte impacto emocional. Por primera vez admitió sentir temor. Escuchemos lo que decía. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. César, ¿cómo ves el contraste entre los anteriores programas que solía emitir Diosdado Cabello, desafiante, burlesco, satírico, con su habitual público chavista, madurista, a este Diosdado que vimos esta semana, apenas rodeado de los cuadros de Simón Bolívar, de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, ya sin aplausos, ya sin vítores?
No, le tocó a Diosdado Cabello una cucharadita de la misma medicina que él le aplica a la sociedad venezolana. Él dice que tiene temor por la desproporción de la fuerza con la cual se actuó para extraer a Maduro. Es la misma desproporción con la fuerza de ellos cuando asaltan la vivienda de un venezolano y llegan 20, 30 hombres armados y le tumban la puerta de la casa y sacan a empujones a las personas y esa persona desaparece durante 2, 3 meses y la familia desesperada anda de centro de reclusión en centro de reclusión. Entonces resulta que él pensó que solo podía aplicar esa medida a nosotros, los venezolanos, ponernos a escondernos, a salir del país corriendo, y resulta que, bueno, se dio cuenta que a ellos también les puede llegar una operación Tum Tum, que es la que él llamaba. Viene la operación Tum Tum, se burlaba de todos nosotros. Pérez Viva, ya te llega la operación Tum Tum. Fulano le llega la operación Tum Tum. A ellos les llegó la operación Trum Trum. Y obviamente pues lo vimos el miércoles por la noche, totalmente solo, conmocionado, y estaba solo porque nadie quiso ir. Los militares que siempre obligan a ir, los personajes que acompañan su nefasto programa de odio, todos dijeron que no iban porque no tenían la seguridad si les podía pasar algo estando al lado de Diosdado Cabello. Y le quiero decir que hay mucha gente, tengo conocimiento de gente, de personas que tienen familiares trabajando en organismos de seguridad, que les ha tocado estar cerca de Diosdado Cabello, que están aterrados de estar al lado de un personaje tan tóxico como el ministro del terror del régimen socialista de Venezuela. Ahora, el gobierno estadounidense, pues, no sé si estoy siendo fiel al decirlo así, pero parece haberse desbordado en elogios a las nuevas autoridades, que realmente son las mismas, que siempre han liderado ese régimen opresor, transicionales, que llama así Estados Unidos. Esto mientras al interior de su propio partido, el Partido Republicano, la congresista María Elvira Salazar expuso la que considera es una condición indispensable para una transición política en Venezuela y que tiene como protagonista al número 2 del régimen instalado por décadas en Venezuela, Diosdado Cabello. Escuchemos precisamente, o veamos más bien, el reclamo que hacía en redes sociales María Elvira Salazar, quien escribía que para la administración Trump lograse una transición real en Venezuela, tarde o temprano Diosdado Cabello tendrá que enfrentar la justicia de Estados Unidos. Ella agregó: Cabello es un criminal y uno de los arquitectos del narcoestado venezolano, socio de Maduro en la exportación de drogas, violencia y redes criminales que han destruido vidas y envenenado comunidades dentro y fuera de Venezuela. Aseguró que llevar a Cabello ante la justicia no es venganza, es una condición indispensable para una transición democrática, auténtica y para la liberación inmediata de todos los presos políticos. Pero sin embargo, César, contrasto las imágenes, lo que decía a cierre de semana Donald Trump, nuevamente diciendo que tiene buenas relaciones con las autoridades transicionales, que insisto son las mismas que hemos visto en el régimen, y mientras tanto vemos a opresores como Diosdado Cabello rodear a Delcy Rodríguez para mostrar de alguna manera un tono de unidad en medio también de las dudas sobre cómo fue que cayó Nicolás Maduro. Quiero que veamos precisamente las imágenes de ese consejo en el que aparecía Delcy Rodríguez rodeada por dos de los hombres buscados por el gobierno estadounidense. Diosdado Cabello, insisto, por una parte, y por otra parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Aquí es el momento cuando Delcy Rodríguez es juramentada por su hermano, Jorge Rodríguez, en un acto al que asistió la plana mayor del régimen, y ella también más temprano lideraba un consejo en el que se veía rodeado en otra escena también por Diosdado Cabello. ¿Será que a Donald Trump se le olvidó Diosdado Cabello o lo tiene por ahí pendiente? Sobre todo cuando lo escuchábamos decir que había una segunda ola pendiente dependiendo de los avances del régimen. Y finalmente esa ola la terminó suspendiendo. ¿Será que se le olvidó o lo tiene por ahí guardadito? No, yo no creo que se le haya olvidado. Y efectivamente, como lo señala usted, Nicolai,
estamos frente a una camarilla que viene usurpando el poder desde hace muchísimos años. Ya tienen 26 años en el poder los mismos personajes que usted está viendo allí. Y en la cúpula máxima, pues ya llevan desde el año 2013, estamos hablando de 13 años consecutivos, estos mismos personajes, y todavía les parece poco. De verdad que nosotros los venezolanos quisiéramos que hubiese algún sector dentro de la Fuerza Armada venezolana, y aprovecho este programa para llamar a los militares de los cuarteles venezolanos a que no esperen una segunda ola. Sería muy lamentable que nuestro país sufra una nueva incursión por el empeño de mantener en el poder, en cargos de gobierno, a Vladimir Padrino y a Diosdado Cabello. Lo sensato, lo mínimo que tiene que hacer esta señora Delcy para acatar las instrucciones que le están dando desde Washington es retirar del ejercicio de funciones públicas a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino, que se vayan a otro país, que eviten una nueva incursión militar, porque lamentablemente van a pagar justos por pecadores. Van a haber personas inocentes que lamentablemente van a pagar a la hora en que estos dos personajes sean sometidos. Y bueno, una vez que se vayan, habrá oportunidad de hacer justicia, habrá oportunidad de llevar a los tribunales a Padrino López y a Diosdado Cabello, pero hago un llamado a los militares activos a que no permitan que se vuelva a repetir esta operación militar por estar allí detrás de estos personajes nefastos que han destruido la paz de Venezuela, como Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Era el llamado de César Pérez Vivas, dirigente político venezolano y exgobernador del estado Táchira. Bien lo recordaba él cuando lo citaba en sus discursos, Diosdado Cabello, amenazándolos con la llamada Operación Tuntún, y ahora recordando el exgobernador ese episodio, contrastándolo con la Operación Trump. Exgobernador, gracias por haber estado aquí. Gracias a usted por invitarme.